Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Pedro Beltrán Informa. Un año más estamos aquí dispuestos a comenzar con este programa con el que pretendemos informarles y entretenerles, hablándoles de la historia actual, contemporánea y pasada de diferentes países. Hoy les vamos a hablar de Bangladesh. Lo vamos a hacer con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues veo que vienes preparado, además has estado hace muy poquito en Bangladesh, con lo cual nos viene muy bien que participes hoy en este programa y llevas puesta la camiseta de un equipo de Bangladesh. ¿De qué equipo es? Esta es la camiseta de Bangladesh de un equipo de cricket muy famoso. Esa película de Ilagan trata especialmente del cricket de Bangladesh porque Bangladesh estaba con India y lo tenían los británicos. Y como era colonia, pues ellos tenían que pagar mucha comida cada mes. Y los británicos dijeron que tenían que pagar el triple de lo que pagan. Pero si ganaban un partido de cricket, que ellos no tenían ni idea de jugar, no pagarían durante 3 años. Luego les dan 3 meses para que entrenen y luego se juega el partido. Entrenan mucho y ganan al final el partido. De eso se trata. Bueno, a ver si la veo alguna vez. Por eso ahora el cricket es tan famoso en la India. Muy bien, pues háblanos un poquito de Bangladesh. ¿Qué es Bangladesh? Bangladesh es un país muy reciente, nació en 1971 y la historia de Bangladesh importa mucho con 3 cosas, con los británicos, con los pakistaníes y con India, que era muy amigo de él. Bangladesh con los británicos, Bangladesh formaba parte del Imperio Británico durante mucho tiempo hasta que llegó Gandhi en la India y consiguió la independencia para los 3, para Pakistán, Bangladesh y India. Sí. Pero como los musulmanes indios no se llevaban muy bien, pues decidieron que Pakistán y Bangladesh serían Pakistán, India sería India. Pakistán y Bangladesh estaban muy lejos y los de Bangladesh no querían seguir con los de Pakistán porque los de Pakistán querían que hablasen zurdú, pero los de Bangladesh no querían. Luego estalló una guerra y India ayudó a Bangladesh a ganarla y ganó al final Bangladesh. Ajá. ¿Y cuál es la religión en Bangladesh? La religión de Bangladesh es totalmente musulmana, una minoría pequeña hinduista, budistas hay muy pocos y judíos y cristianos ninguno. Ajá. ¿Y la capital? La capital de Bangladesh es Dhaka, tiene 17 millones de habitantes, el país entero tiene 170 millones, es el 7º país más poblado del mundo. Se considera el país con más tráfico conflictivo porque hace tiempo pusieron unos semáforos, ahí la gente no hacía ni caso, luego al año se rompieron y se quedaron todos en rojo. Aún así no les hacían caso. En algunos sitios ponían muros para que no se los pasen, luego los quitan y se dice que un día puedes tardar a llegar a un sitio 15 minutos y otro puedes tardar 2 horas. Bueno, la verdad es que habrá que ir preparados a esas esperas si vamos a Bangladesh. ¿Lo has pasado bien allí, Moses? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues los monumentos muy preciosos, gigantescos y la antigüedad, pero la pobreza destacaba mucho. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por habernos introducido hoy en este país tan interesante. Gracias. Gracias a ti y a Información TV. Bueno, pues continuamos y lo hacemos en esta ocasión con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido Bangladesh? Cuéntame, tú también has estado allí, también vienes ataviada con la camiseta de un equipo de Bangladesh y cuéntame cómo lo has pasado, ¿qué te ha parecido? Pues he ido a Dhaka y es muy difícil y muy pobre de visitar porque solo de cruzar la calle de un lado a otro es un enorme problema.
y aunque haya pasos de cebra, nadie los respeta y ninguno de los semáforos que hay en la ciudad funcionan. Pues hace un calor tremendo y cuesta mucho respirar, y otro motivo es que la basura no la recoge nadie y cada vez se acumula una gran cantidad de basura y por eso huele tan mal. La inmensa mayoría de las chicas van cubiertas y por los brazos, las piernas y el pelo, pero no es obligatorio. Me ha parecido muy bonito por sus monumentos y el paisaje, la gente, y ha sido, pues Daca ha sido una experiencia muy interesante. Sí, bueno, pues entonces lo has pasado bien, ¿no? Sí. Sí, ha sido un viaje. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues ¿O lo que más te ha impactado? la gente, La gente. que es muy pobre. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Theodora. Gracias. Adiós. Bien, pues continuamos con el programa y hoy, como siempre, pondrá el broche final Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Buenas Encantado de noches. iniciar contigo la 4ª temporada ya. Estamos encantados nosotros Va a ser también. muy intensa. Pues la verdad es que eso espera a los telespectadores. Están muy pendientes de este programa porque la verdad es que nos hace viajar y conocer otras culturas sin movernos de casa, y eso es muy importante y es muy bien valorado por Empezamos nuestros con un país raro, telespectadores. porque Bangladesh no es de los más típicos. Bueno, pues de eso Siendo se trata, a lo mejor. el séptimo en población del mundo, pero creo que si haces una encuesta, pocos te dicen muchas cosas de Bangladesh. Has estado hace muy poco este verano, Sí. Pedro. ¿Qué tal? Sí, hemos cómo has hecho visto un el viaje país? con el objetivo también de expandir la Asociación Europea de Abogados y entrar en ese mercado, que es un mercado importantísimo, porque es el séptimo país en población del mundo, son 170 millones de habitantes y hay muchísimas fábricas. Aparte de esta camisa que es de Bangladesh, pero mucha ropa que lleven los telespectadores, si ven la etiqueta verán el Made in Bangladesh. Claro que es Made in Bangladesh a veces con sueldos de pagados 30 euros, pagando 30 euros o 40 euros de sueldo a los trabajadores que están trabajando en las fábricas, lo cual es un poco duro. Me gustaría de todas maneras hablar del decorado también, como siempre. Claro, empecemos por ahí. Porque lo hemos preparado con el cariño habitual. Esta película que he mencionado antes, Moses Lagan, es una película preciosa. Se considera una de las 10 películas mejores sobre derecho deportivo, o deporte, más que derecho deportivo, y una de las mejores películas hechas nunca en la India. Hace referencia a un partido de cricket histórico, el primer partido de cricket que juegan los habitantes de la India contra los ingleses, y es una película de verdad maravillosa y de amplísima recomendación, muy poco conocida en cualquier caso en nuestro país. La de Gandhi sí que lo conocen mucho más los telespectadores, y hace referencia también a Bangladesh porque Gandhi es el héroe de la independencia de la India, pero la India estaba formada por lo que hoy son 3 países, India, Pakistán y Bangladesh. Por tanto, Gandhi pega completamente aquí. Claro. Una película sobre Mahoma, que ha aparecido también en algún otro programa, pero que también tenemos que traer aquí porque Bangladesh es un país totalmente musulmán, por tanto la historia de Mahoma está muy relacionada con la historia del país. 2 libros sobre Pakistán, porque Bangladesh era parte de Pakistán. Estaba Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que se subdivide a su vez en lo que hoy son, por un lado Pakistán y por otro lado Bangladesh. Siguiendo con películas abajo, tenemos Hijos de la Medianoche, que es sobre una novela del famoso Salman Rushdie, que lo conocerán los telespectadores por aquello de la sentencia de muerte islámica, de que lo tenían que matar por su novela de los versos satánicos. De momento Salman Rushdie sigue vivo, está un poco escondido, ahora un poco menos, pero sigue vivo. Esta es una película preciosa que hace referencia también a la independencia de Bangladesh, porque recoge los episodios de la independencia, recoge la separación entre India y Pakistán primero, y después recoge la separación entre Pakistán y Bangladesh, y concretamente la guerra de independencia de 1971, en la que Bangladesh consigue la independencia. La Casa del Mundo, totalmente relacionada con Bangladesh, porque se refiere a la partición de Bengala en el año 1905. Bengala es una región de la India, pero que agrupa también Bangladesh. Esto mucha gente no lo sabe,
pero lo cierto es que una parte de la India y todo Bangladesh hablan el mismo idioma, que se llama el idioma bengalí, que lo hablan más de 240 millones de personas, es uno de los idiomas más hablados del mundo. Concretamente en la India, en la ciudad principal donde se habla es en Calcuta. Todo eso formaba una unidad, era Bengala. Los ingleses en 1905 dividieron Bengala entre una zona musulmana y una zona hindú. Esto fracasó, hubo muchas protestas, muchas revueltas y al final lo volvieron a unir en 1901 de lo que había sido la separación y finalmente se volvió a subdividir en 1947 cuando ya se crean India y Pakistán. Esta es una película muy bonita que hace referencia a esa partición de Bengala en 1905. Seguimos con dos películas de Mahoma. Tenemos un libro sobre el Islam, arte y arquitectura, porque la arquitectura islámica de Bangladesh y de Dhaka, en concreto de la capital, es preciosa y muy relacionada con los mongoles, herederos de Gengis Khan. Bhutto, famosa presidenta de Pakistán. La bicicleta verde es una de las mejores películas que podemos encontrar sobre el Islam. Es muy reciente esta, ¿no? Sí, una película preciosa sobre una niña que se quiere comprar una bicicleta, pero las niñas tienen prohibido montar en bicicleta en el Islam, en los países árabes y tal, muy bonita. El Corán, La India de Gandhi, un libro sobre Bangladesh, y aquí tenemos varios libros sobre la historia de Inglaterra, porque Bangladesh fue parte de Inglaterra hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 1947 era parte del Imperio Británico. Sobre la India, porque la historia de la India es la historia de Bangladesh, es decir, desde que nace la India, bueno, podemos hablar de 5.000 años antes de Cristo, porque es una civilización antiquísima, la más antigua del mundo, hasta 1947 la historia es común. Mitos y leyendas de la India, porque también son los de Bangladesh. Las banderas de la India, aquí tenemos las banderas de Bangladesh y aquí tenemos las banderas de Pakistán. Pakistán en el siglo XX, una guía turística de Dhaka, la capital de Bangladesh, y 4 libros sobre Bangladesh. Esta es la presentación que hemos preparado para los telespectadores sobre este país tan original y diferente. Pedro, comentaba, por empezar por alguna parte, ¿no? Porque la verdad es que es un país interesantísimo, a pesar de su juventud. Comentábamos es que nace en el año 1971. Eso le da 44 años escasos de historia. Más joven que yo. Que tú no. Sí, sí. Que la edad de las mujeres no se dice, pero sé que es más mayor que tú. Sí, es más mayor que yo. Bastante. Es más, muchísimo. Pues eso yo creo que es lo que quizá mucha gente no sepa, ¿no? Que no conozca un poco la historia de Bangladesh, esa juventud y en qué se ha traducido, qué aspectos positivos y qué aspectos negativos ha tenido para el desarrollo del país. Sí, Bangladesh es que en realidad era Pakistán, que hemos comentado antes. Si cogemos un mapa antiguo, un mapa de los 60 o del año 1970, veremos 2 Pakistanes, un Pakistán a un lado y un Pakistán al otro. Pero eso fue precisamente lo que no funcionó, porque claro, tenías 2 estados separados por 2.000 kilómetros. Además, cometieron un error, que espero que no sea el mismo que quizás estemos cometiendo aquí en España, que el error fue que una parte del Estado, la parte más poderosa, que era Pakistán, y lo que hoy es Pakistán, se impuso a lo que hoy es Bangladesh, en el sentido de que no respetó la autonomía, hubo medidas centralistas, bueno, mucho más impositivas que aquí, por supuesto, porque empezaron por no respetar el idioma. Es decir, lo que hoy es Pakistán tiene un idioma que se llama el urdú. Bangladesh tiene el idioma que hemos comentado antes, el bengalí, que es un idioma muy importante por número de Rabindranath Tagore, este escritor tan conocido. Es un escritor que recibió el Premio Nobel de Literatura, es un escritor que escribió en bengalí. Bien, los pakistaníes no aceptaron que Bangladesh tuviera su propio idioma, restringieron mucho la autonomía y a partir de ahí se creó una sensación de reivindicación de independencia que acabó cristalizando en la independencia finalmente, porque declararon la independencia, no tenían medios, Pakistán invadió, pero ahí tuvieron la ayuda de la India, porque a la India le interesaba más dividir. Claro. La regla de divide y vencerás. A la India le interesaba, en lugar de tener un Pakistán enemigo a un lado y un Pakistán enemigo al otro, coger y decir, bueno, vamos a ver, apoyamos a Bangladesh y así tenemos 2 Pakistanes y no uno. Claro. El problema es que cuando se divide el imperio británico dentro de la India en 1947, Gandhi quería un solo país unificado, incluso le ofreció a Jinnah, pakistaní y musulmán, la presidencia de la unión completa de todo lo que era la India, porque se llamaba India solo, ahí la palabra Pakistán no existía, en el 47 no había Pakistán.
pero no llegaron a un entendimiento. Y lo absurdo de la situación era que los musulmanes estaban la mayoría a un lado del territorio y al otro, y en el centro estaban los hindúes. Por supuesto, esto tiene matices, porque una migración masiva, la más grande de la historia, 15 millones de personas, de los cuales murieron 1 millón, porque se fueron trasladando de un lado a otro, pero empezaron las masacres, empezaron los asedios y se mataron entre sí. Con lo cual se crea Bangladesh de una forma realmente conflictiva porque, bien, se crea un Estado musulmán muy en la esquina de la India, muy en la esquina del mapa y con una estructura muy pequeña. Bangladesh es un país muy pequeño, Bangladesh no llega ni a 150.000 metros cuadrados, es la cuarta parte de España, pero con 4 veces más población, 170 millones de personas, el 7º más poblado del mundo, Pakistán es el 6º, y recordemos que India tiene 1.200 millones. Es que en estos países, cuando viajas por ellos, te asombra la cantidad de gente que hay, ¿eh? Es realmente increíble la cantidad de gente que hay por la calle, porque además no solamente es el número de población, es la densidad de esa población. Porque claro, si hablamos de 170 millones de habitantes y el país es 4 veces más en población, pero 4 veces más pequeño, y luego además esa población está muy concentrada, porque Dhaka tiene casi 18 millones de habitantes. Es que Dhaka, aquí pone Día Turística de Dhaka, sí, hay algunos monumentos preciosos de la época mongola, muy parecidos a los de Delhi, de los sucesores de Gengis Khan, un poco como el Taj Mahal, más en pequeño. Vale, todo esto muy bonito, pero la ciudad es un infierno. La ciudad se convierte... ¿Hay mucho turismo, Pedro? No, turismo hay cero, turismo se llama cero. Turismo quiere decir que no hay turismo directamente. ¿No hay interés por conocer este No, país? porque hay algo de turismo en Pakistán, hay un poco de turismo en la India. El objetivo del viaje para nosotros era tratar de impulsar más oficinas, despachos de abogados en Bangladesh de nuestra red internacional. Ese era el objetivo principal. Pero turismo prácticamente no hay. Es que realmente a alguien que le guste Dhaka tiene que estar tan loco como estoy yo, porque no es una ciudad fácil de gustar. Impacta muchísimo las imágenes. Las imágenes es como... A mí no se me han quitado del todo de la cabeza, ¿eh? No se me han ido de la cabeza muchas de las imágenes. He pasado varias semanas porque es impresionante el colorido de la gente, para empezar, porque tú puedes viajar por Sudamérica, Perú, Bolivia, y cada vez viste menos la gente con la forma que acostumbraban a vestir, pero allí no, allí se conserva ese colorido, esa mezcla, porque sigue habiendo hindúes, los musulmanes vestidos y las mujeres vestidas a la manera musulmana, todo además con mucho color, porque no todos los musulmanes visten igual, hay muchos que visten de negro, ahí no, ahí se va al color, y mucho rojo y mucho verde, bueno, aquí está en la camiseta mismo, ¿no? Y claro, impacta muchísimo porque hay un montón de niños desnudos por la calle, ¿eh? Pasas a las zonas un poco más pobres cruzando el río y es impactante, además no están acostumbrados a ver occidentales, en definitiva, porque no tienen costumbre en absoluto de turismo, pero lo que más impacta de todo, lo más chocante es la contaminación, el ruido y el caos. Es como si la ciudad vivir en una ciudad se convierte en un infierno. Antes lo explicaba a mi hijo, pusieron 60 semáforos en la ciudad, en Dhaka. Bien, la gente no lo respetaba. Me comentaba uno de los abogados de allí que hace un año los semáforos se estropeó el intercambiador, el caso es que los semáforos no funcionaban, y no funcionan. Claro, tú te puedes imaginar, o los telespectadores se pueden imaginar, los montones de coches, motos. Por ejemplo, no hay taxis, normales no hay, taxis normales no hay, me refiero a taxis de estos que tú llamas a un taxi o va por la calle, no hay. La mayoría de los taxis son bicicleta, taxis de estos que habréis visto en las películas, ¿no? Sí, sí. No películas de antiguas, pero que hoy sigue igual, la cosa no ha variado mucho. Es casi un deporte de riesgo subirse a ellos, ¿no? Imagino. No, el deporte de riesgo verdadero está en andar, cuenta, ¿no? en andar. No, ir por tu cuenta no, el problema de ir por no, robos no hay, porque los robos empiezan cuando hay mucha desigualdad me refiero social. a circular por la andando. ciudad. No, circular en coche, pues bueno, vas en un coche, vas protegido contra las tortas. El problema es simplemente el riesgo empieza por cruzar la calle. Simplemente cruzar la calle del hotel de un lado para otro se llama cruzar al estilo bangladesí, porque tienes que ir así, con la mano así, o con un libro, tú agitas un libro, si llevas un libro en la mano, vas haciendo así y vas tratando de pasar, porque, vamos a ver, no respetan absolutamente los semáforos, nada, están todos pitando al mismo tiempo. Bueno, ¿y esto a qué se debe, Pedro?
Se debe a algo que se llama esto no pasa, desorganización. solamente pasa allí, ¿no? No, yo creo que no solamente pasa allí. Hay pocos sitios en el mundo tiene el donde récord ocurra mundial. esto. Es el récord mundial, se considera la ciudad de tráfico más conflictivo del mundo. Claro, porque yo no creo que haya ninguna otra ciudad en el mundo con más de 10 millones de habitantes que no tenga ni un semáforo. Pero no solo es que no haya semáforos, que ya es una buena parte de la historia, ya es bastante. Es que no hay carreteras de circunvalación, es que no hay metro, claro, imagínate 17 millones de personas sin metro, bueno, y es que los autobuses son el caos del caos. Los habrán visto los telespectadores en películas o documentales, la gente subida arriba, subida por los lados, eso es así todos los días. Es decir, los autobuses no tienen, son todos privados además, no tienen número de línea, no es el 7, el 23, tal, no, o el 9, no. Allí pasa el autobús y uno sale gritando, no sé qué, y entonces la gente salta, no cabe, les empujan, se suben arriba, se suben al lado, y es un completo desastre. ¿A qué se debe? Pues a la desorganización, al caos, al mal gobierno, a las malas costumbres, a la pobreza. Háblanos un poquito del gobierno, del sistema político. Bueno, el sistema político teóricamente es democrático, pero llevan una pila de golpes de Estado en los que además se matan uno a otros, estilo las obras de Shakespeare, podríamos decir, vamos, porque ha habido un montón de golpes de Estado, igual que en Pakistán. Bueno, a esta también la mataron, a Bhutto también la mataron, es uno de los asesinatos más famosos. Nada más su vuelta a Pakistán, el mismo día la mataron a tiros. Son países que están muy retrasados con respecto a lo que estamos nosotros, pero el problema es que tienen que manejar una cantidad de población enorme, que es donde se vuelve realmente el problema caótico. Porque hay otros sitios como Nepal, del que hablaremos la semana que viene, que bien, son 30 millones de habitantes, es otra historia, en una extensión mayor, pero claro, estos países están hiperpoblados con estas urbes, macrourbes. Las macrourbes bien organizadas, tipo Londres, París, Nueva York, son muy bonitas. ¿Por qué? Pues porque tienes metro, porque hay zonas peatonales. Pero aquí no, aquí la zona peatonal es saber dónde me pego la torta. De hecho, una estadística muy curiosa es que el 50% de los accidentes son atropellos a peatón. No me extraña, me parece baja todavía la estadística, porque las posibilidades que tienes de cruzar una calle y pegarte una torta son bastante considerables. O sea que dentro de eso es bastante más seguro ir en la bicicleta, que por cierto hay dos modelos. Está la bicicleta de pedales, pero es que hay otras que llevan un motorcito, porque de repente te subes y dices, vaya, si esto va solo, ¿qué pasa? Y bueno, yo comprendo que los tres pedales parecerá fatal ir en una bicicleta con pedales y realmente a mí también me parecía que eso era incorrecto. Claro, lo que pasa es que el riesgo de que te atropellen es un poquito más grande, ¿no? Con lo cual, pues es mejor subirte una bici donde por lo menos estás protegido. Y aparte que la posibilidad de coger un taxi simplemente no existe. O sea, pregunté taxis, no taxis en el aeropuerto. Claro, para ir al aeropuerto, que esa es otra odisea. Cada vez que tienes que cruzar de un lado a otro, no tienes idea de lo que puedes tardar. Nosotros íbamos a una visita a un despacho y ¿cuánto tarda? No sé, 2 horas. Quiero decir, ¿no? El aeropuerto pueden ser 3 horas, pueden ser 30 minutos, depende del volumen de tráfico en ese momento, depende mucho de la hora y luego todo con pitidos y una contaminación brutal. Porque claro, aquí tenemos un sistema en Europa y en España que los coches a partir de una determinada antigüedad pues ya no valen. Muchos de estos coches, pues lo que hacemos es pasarlos allí, o los autobuses más viejos que ya no nos sirven, se los damos allí. Con lo cual, echa humo, hay mucha gente con problemas de polución. No es una ciudad como para vivir y todo es un círculo vicioso, porque cuando las cosas van mal tienden a ir mal. Claro, igual que cuando tienden a ir bien pueden ir a mejor, pues todo es susceptible de empeorar y todo es susceptible de mejorar. Pedro, nos queda un minutito escasamente. A mí me gustaría que me hicieras un apunte sobre el tema religioso en Bangladesh. Musulmán totalmente, musulmán 100%, no es un musulmán fanático, pero unos musulmanes que van completamente con sus rezos de 5 veces al día, parando para rezar, etc. Un país en ese sentido completamente musulmán y con muy mala tolerancia religiosa hacia los que no son musulmanes. Ajá. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, interesantísimo el programa de hoy y la semana que viene, ¿de qué hablaremos, Pedro? La semana que viene vamos a hablar de Nepal. Nepal, muy bien. Muy bien, pues nos preparamos, volvemos a hacer las maletas, esta vez vamos un poco más cerquita de destino a destino. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Anabel, y gracias Información TV. Gracias, Pedro. Bien, pues lo dicho, nos vemos la próxima semana, señores, gracias.